Que el Señor les bendiga. Es una gran bendición el poder estar nuevamente reunidos un lunes más, tomando ventaja de de las bendiciones que el Señor nos da, porque nosotros sabemos de que somos bendecidos cada vez que tenemos la oportunidad, la aprovechamos. Dice la Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser buenos administradores en todo sentido. Debemos saber administrar el tiempo. Debemos de saber administrar lo que es, ¿verdad?, la palabra del Señor, y así como también debemos de administrar todas las bendiciones que Él nos da. Nos es necesario tomar en cuenta que solamente el Señor nos puede dar la sabiduría, ya que nosotros pues tenemos bastantes limitaciones en el conocimiento, en la sabiduría, pero si depositamos nuestra confianza en Dios, Él nos va a guiar todos los días por el camino, no importa cómo sea este camino que nosotros recorramos. Muchas veces nos va a salir difícil los días, muchas veces nos van a salir fácil, pero nunca debemos de olvidar de que el Señor es quien está en control de nuestras vidas y que Él nos está guardando siempre. Acompáñenme a Gálatas esta noche, vamos a ir al capítulo 3 de Gálatas. Vamos a dar lectura del versículo 6 al versículo 9, que nos habla acerca del pacto de Dios con Abraham, algo que lo encontramos en el capítulo 17 de Génesis. Nosotros sabemos de que nosotros hemos alcanzado la bendición y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. El tema o el título sobre el cual quiero hablar en esta noche es que aprovechemos las bendiciones que Dios nos da, y muchas veces eso nos puede guiar a pensar de que vamos a estar pensando solamente en lo económico, que vamos a estar pensando solamente en las cosas materiales que Dios nos da. Pero una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado es la justificación, el perdón de pecados, la salvación. Y eso es algo que nosotros debemos de cuidarlo, que debemos de tomarlo como lo más preciado de nuestra vida, que tiene mucho más valor que cualquier cosa que podamos obtener en esta vida. La Biblia nos enseña que de nada sirve que el hombre ganare todo el mundo si perdiere su propia alma. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, lo que el mundo está despreciando. ¿Por qué digo que debemos de aprovechar las bendiciones y por qué pongo primero como mayor bendición lo que Dios nos ha dado? Como mayor bendición la salvación y la vida eterna. Yo hacía un comentario y lo voy a mencionar ahorita para que no hayan malos entendidos. Yo le comentaba a una hermana que de acuerdo a lo que he estado estudiando en la Biblia, hay muchos que dicen que la salvación no se pierde. Pero de acuerdo a ciertos pasajes bíblicos, he llegado a creer de que la salvación sí la podemos perder. Sí la podemos perder y nuestro nombre puede llegar a ser borrado del libro de la vida. Y eso es de suma importancia que nosotros prestemos atención. Es un estudio que está en desarrollo ahorita. Hasta ahorita podría afirmar yo de que sí podemos perder la salvación. Y es por eso que nosotros debemos de ser buenos administradores, primeramente con lo que es la palabra del Señor, lo que nosotros hemos llegado a entender. Decía en Gálatas, vamos a leer los versículos que he tomado de Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, y vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Me dice amén cuando lo tenga. El subtítulo que ven ahí arriba dice el pacto de Dios con Abraham. Como mencioné, lo mismo que encontramos, ¿verdad? Es un recordatorio de lo que nosotros encontramos en el libro de Génesis. Pero dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y dice el versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Como decía, nosotros, el versículo lo dice claro acá.
qué es lo que se le había previsto, o qué se le había dicho a Abraham cuando leemos acá en el versículo 8 que dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar, dice, por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora nosotros sabemos de que hemos sido bendecidos, que esas bendiciones nos han alcanzado como gentiles que éramos. Antes nosotros no teníamos, vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo. Pero al haber creído por la fe en el unigénito Hijo de Dios, hemos llegado a ser parte del pueblo escogido de Dios, que es, ¿verdad?, la iglesia. En un principio, el pueblo escogido de Dios era el pueblo de Israel. Y nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, lo hemos leído en la Biblia, pero al haber creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos llegado a ser parte de ese pueblo o de la iglesia que ha sido comprada por precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros cada día debemos de tomar en cuenta. Debemos de tomarlo en cuenta para poder tomar ventaja y poder aprovechar esa bendición que Dios ya nos ha dado a nosotros que ya hemos creído. Ahora, Dios nos ha dado muchas bendiciones en la tierra. Nosotros no las hemos sabido aprovechar si somos honestos, porque esto implica muchas cosas. Alguien dijo que la fama y las riquezas vienen a todo ser humano. No son casualidad, sino Dios pone delante de uno. El problema es que nosotros muchas veces las dejamos pasar por alto por los afanes que nosotros tenemos. ¿Cómo nosotros hemos desaprovechado las bendiciones que Dios nos ha dado? Y hablamos de, ahorita pues he estado conversando ahí con algunas personas que son contemporáneas, ¿verdad?, de mi edad, y estábamos hablando acerca de cómo nosotros tuvimos la oportunidad de poder acumular todo aquello que Dios nos proveyó. Pero nosotros, en las cosas que yo decía que implican la forma en la que nosotros hemos desaprovechado esas bendiciones, son derroches, hemos derrochado el dinero, la provisión que Dios nos ha dado, hemos tenido muy mala administración. También sabemos de que las familias, eso incluye e implica lo que es, ¿verdad? Las infidelidades implican lo que es la mala administración y la mala guianza en el primer ministerio que Dios ha puesto en cada hogar, que es la familia. Entre esas pueden aplicar muchas cosas, pero a mí siempre me gusta recordar e irme al principio, recordar estas cosas que no son cosas nuevas. Estas son cosas que vienen desde el principio, vienen sucediendo desde el principio de la creación. ¿Por qué digo que me gusta recordar? Es porque cuando nosotros leemos en Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, sabemos de que Dios bendijo la primer pareja. La primer pareja, hablando de Adán y Eva, fueron bendecidos. Y Dios, bendiciéndoles, les dijo, fructificad y multiplicaos, dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, cuando hablamos de bendiciones, ¿qué bendición más grande la que fue puesta en las manos de Adán? O sea que Dios le dio la responsabilidad a Adán de administrar lo que era en aquel entonces el jardín del Edén. ¿Y qué fue lo que pasó? Sabemos que lamentablemente desde ahí las cosas comenzaron mal para la humanidad. Comenzaron muy mal para la humanidad, convirtiéndose Adán en el primero de los malos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Adán fue el primer mal administrador de la historia. Y de ahí venimos todos nosotros, siguiendo la misma corriente. Pero ¿qué es lo que nos lleva a ser malos administradores? ¿Qué es lo que nos lleva
a aplicar todas aquellas cosas que he mencionado: mala administración, derroches, mal gasto, infidelidades y todo lo que nos trae destrucción a nuestra vida, se llama pecado. Porque no solamente fue un mal administrador, sino que también pues nos ha dejado la herencia, ¿verdad?, que es el pecado. Y es por lo cual que es necesario que nosotros hablemos acerca de lo que es la salvación. Ahora, nosotros debemos de tomar en cuenta una cosa. Hoy en día, de la misma manera, el Señor sigue bendiciendo a cada uno de sus hijos, y es necesario, y no solamente necesario, sino que es algo fundamental que nosotros administremos bien todas esas bendiciones que Dios nos da. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder ver esas bendiciones? Proverbios 20:21 dice que todas aquellas posiciones o las riquezas o cualquier cosa que nosotros podamos obtener fácilmente al principio, no serán de bendición al final. No serán de bendición al final. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Tener paciencia. Esperar siempre en Dios. La paciencia es una de las bendiciones que podemos recibir de parte de Dios, pero muchas veces la mal administramos. Porque la paciencia la empleamos viendo Facebook, viendo televisión, hablando con los vagos, hablando con otras personas. Y cuando llegamos a los hogares, ¿qué pasa? Viene el pleito, viene la discordia, no queremos soportar a los hijos, llegamos a la iglesia, no podemos soportarnos unos con otros. Es triste, hermanos. Debemos de saber administrar esa paciencia, guardarla en nosotros. Allá afuera, en el mundo, debemos de trabajar y debemos de guardar esa paciencia y ahorrar lo más que podamos. Esa es la buena administración, el ahorro. Debemos de ahorrarla para que cuando lleguemos a nuestros hogares, cuando lleguemos a la iglesia, vayamos con aquel gozo y la alegría y con la disposición de escuchar a nuestras esposas, escuchar a nuestros hijos. Dios nos ha bendecido. Por eso decía que es fundamental que nosotros administremos bien todas las bendiciones que Dios nos da. Sabemos de que si nosotros somos buenos administradores, el Señor nos dirá en aquel día, si nosotros le somos fieles al Señor, el Señor nos dirá en aquel día: sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es un versículo maravilloso que encontramos en Mateo 25, capítulo 25, versículo 23, en lo cual nosotros tenemos la esperanza de llegar y entrar en ese gozo que el Señor nos ha preparado. Ya lo estamos viviendo en esta tierra, porque, como decía, hay que aplicar un poco lo que es la honestidad, y hemos conocido el gozo que produce nuestro Señor en nuestros corazones. Hay ejemplos, como mencioné en la Biblia, de cómo nosotros podemos provocar a ira a nuestro Dios. Y eso es algo que a diario nosotros lo hacemos por el descuido de lo que es la lectura de la palabra del Señor, por el descuido de no congregarnos donde nos explican y nos ayudan a tener un poco más de entendimiento. Hay muchas situaciones que nos llevan a provocar lo que es el enojo y la ira de Dios. En Éxodo capítulo 12, en el versículo, veamos el versículo 37 y 38. Esto nos relata de cuando los hijos de Israel salieron de Ramesés a Sucot. Dice la Biblia que eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Partieron, dice el versículo 37 del capítulo 12 de Éxodo. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y dice el versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Esta palabra podría haberse mencionado mucho, pero dice muchísimo, lo que implica una gran cantidad. Con la ayuda del Señor, ellos salieron y salieron muy bendecidos.
Ahora, también dice que venían con ellos, dice, una gran multitud de toda clase de gentes, más ovejas y muchísimo ganado. Nunca olvidemos nosotros de dar gracias al Señor por todas las bendiciones que nos da cada día. Como decía, el pueblo de Israel salió de Egipto muy bendecido, pero a lo largo del camino se rebelaron en contra de Dios. Y eso es algo que nosotros muchas veces podemos correr el peligro o tender a rebelarnos en contra de Dios cuando nosotros ya estamos en el caminar y sabemos de que tenemos bendiciones. Como dice acá, era muchísimo el ganado que traían. Pero nosotros, ahora que creemos en la palabra del Señor y sabemos que las bendiciones vienen de parte de Dios, nunca debemos olvidar de agradecer al Señor cada día por todas esas bendiciones que nos da. Y de la forma que nosotros nos vamos a mostrar agradecidos delante de nuestro Dios es que le vamos a dar una administración correcta a esas bendiciones que nos ha dado. Y eso es lo que muchas veces nosotros olvidamos. Y como decía, empezamos a derrochar. Empezamos a derrochar de manera de que por último terminamos sin las bendiciones, amargados, tristes, desanimados. Y es algo que nosotros debemos de tener cuidado con eso, porque eso nos puede llevar a desviarnos del camino. En primer lugar, podemos ver que Dios sí cumple las promesas que Él da. Tal y como Él lo dice en su palabra, así es cumplida cada una de sus promesas. Porque lo hemos visto acá, cuántas personas dice que venían, partieron los hijos de Israel, dice, de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Comenzando ahí en ese versículo, podemos darnos cuenta cómo Dios había cumplido la palabra que le había dado a Abraham en Génesis, que multiplicaría el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya había sido multiplicado en gran manera, porque aquí estamos viendo 600,000 hombres de a pie, dice, sin contar los niños. El pueblo de Israel había sido multiplicado en gran manera, tal y como se lo había dicho Dios a Abraham. Ahora nosotros estamos hablando que salieron aproximadamente, dice, 600,000 hombres de a pie. Y no solamente no habían contado a los niños, tampoco habían contado a las mujeres. De manera de que es una cantidad enorme la que venía, más aquel grupo de gente que se había añadido. De manera que todos juntos posiblemente pudieron haber hecho un total de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Y nosotros, como hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida y podemos dar testimonio, y como creemos en su palabra, sabemos y podemos decir que tal y como lo hemos leído, así sucedió cuando Dios le dio de comer a toda esta gente en aquel desierto. Nuestro Dios es poderoso. La Biblia dice que a todos el Señor les dio agua y les dio comida por 40 años. Y a esto nosotros no solamente debemos de ver cuán grande fue la bendición que ellos recibieron según venían caminando en aquel desierto por aquellos 40 años, que las bendiciones no solamente los sustentaron a ellos, ¿verdad? El agua, la comida que el Señor les daba, sino también a todo aquel ganado que venía con ellos, aquellas ovejas, todas aquellas bendiciones que Dios le había dado, porque Dios es quien se encarga. Muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Según el versículo 38, Israel no solo salió de Egipto, solamente ellos, pues el relato es que salió con una gran multitud de toda clase de gentes, dice, y con ellos ovejas y ganado, los cuales, como ya mencioné, fueron sostenidos por el Dios poderoso de los cielos, quien los sacó con brazo fuerte de Egipto. Ahora nosotros podemos ver qué es lo que ha pasado acá. Dice el versículo 38,
también subió con ellos, dice, grande multitud de toda clase de gentes. Ahora, tomando en cuenta esto, sabemos que eso Dios no lo había ordenado. Dios se había propuesto sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero esta gente se pegó, como decimos, a la cola. Ahora, ¿por qué razón lo hicieron? Posiblemente conocían la historia. Y nosotros podemos recordar cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Sabemos de que Abraham no salió solo. El llamado fue para Abraham. Pero también, por medio de la Biblia, sabemos que su sobrino Lot le acompañó. Y tal vez Abraham, por el amor de familia, por lástima, por cariño, por cualquiera que sea la situación, Abraham le permitió acompañarlo. Y esto es lo que pudo haber sucedido. El pueblo de Israel tuvo compasión de aquella gente que venía detrás, saliendo de Egipto, y les permitieron subir con ellos. Pero el grave problema lo encontramos más adelante, porque esta multitud que subió con el pueblo de Israel de Egipto, más adelante les sirvió de tropiezo para ellos mismos. Fueron piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros debemos de aprender a escuchar la palabra del Señor. Debemos de aprender a discernir cuándo el Señor nos está llamando. Y debemos de caminar solos. Debemos de caminar solos. ¿Por qué razón? Porque, como decía, esta gente, todo tipo de gente que venía subiendo con el pueblo de Israel, le sirvió de piedra de tropiezo. Y muchas veces nosotros, por no caminar solos, por no tener el cuidado de caminar solos, cuando alguien se nos pega la cola, cuando decimos a partir hacia un lugar o de un lugar a otro y alguien se nos pega, debemos de ser sabios. Ser sabios. ¿Por qué debemos de ser sabios? Veamos números. Veamos números, ahí adelantito. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículo 4 y 6. Aquí nosotros podemos ver qué fue lo que pasó más adelante. ¿Por qué es que nosotros debemos de tener siempre el cuidado viendo los ejemplos que encontramos en la Biblia? Tienen Números capítulo 11, versículo 6, versículo 4, perdón. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entendemos en estos versículos que hemos leído? Primero, cuando leemos en el versículo 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? El deseo que había venido a aquel pueblo que se había mezclado con ellos, también provocó de que el pueblo de Israel se quejara en contra de Dios. Se quejara en contra de Dios y empezaran a anhelar o a sentir el mismo deseo. Estas gentes no eran del pueblo de Dios, como hemos aprendido, dice de que venía gente de toda clase. Y aquí nos afirma
la gente extranjera que se mezcló con ellos. Estas gentes no eran del pueblo de Dios, sino que se habían mezclado con los hebreos, aprovechando la salida de Israel de la tierra de Egipto. Y es obvio que esta gente no creían en Dios, ni tampoco le iban siguiendo. Ahora, ¿por qué digo que debemos de tener cuidado cuando nosotros damos un paso para salir de un lugar a otro y cuando viene alguien atrás de nosotros siguiéndonos? Debemos de asegurarnos primero de que aquel que va detrás de nosotros es alguien temeroso de Dios, que no nos va a servir de piedra de tropiezo allá más adelante, que no va a sentir aquellos deseos de las cosas que tenía en el mundo. Y cuando digo el mundo, muchas veces dentro de las iglesias, porque como el Señor lo dijo, en la iglesia, ¿verdad? En la viña siempre hay trigo y hay cizaña. Y muchos anhelan las cosas del mundo, aún dentro de las iglesias. El corazón entenebrecido de aquella gente extranjera se rebelaba en contra de Dios y los israelitas cayeron en la misma actitud, menospreciando la bendición que Dios les había enviado, que era el alimento sagrado que venía del cielo, el maná. Nosotros, como decía, hemos recibido muchas bendiciones a lo largo de nuestra vida, pero las hemos desperdiciado por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por falta de la búsqueda del Señor, por incredulidad. Y el resultado de esta situación, sabemos de que, así como a nosotros, no se ha hecho esperar, porque vivimos una vida, muchas veces yo me llego a sentir miserable, y luego vengo cansado, y las cosas que tenemos que hacer en el hogar, y es muy poco el tiempo que nos queda para estudiar la palabra del Señor. ¿Y por qué razón? Porque desperdicié mi tiempo de la juventud. Pero Dios es tan bueno con nosotros que nos ha dado la oportunidad hasta este día. Y esa es la lucha que hacemos. Muchos desprecian el esfuerzo que nosotros hacemos. Y como decía un predicador, muchas personas se quejan y dicen que tal vez mucho ruido hacemos, que mucho hablamos. Pero decía este predicador de que un día van a anhelar escuchar esas alabanzas, ese ruido que nosotros hacemos. Mas nosotros ya vamos a estar en un lugar mejor. El resultado que nosotros vivimos es el mismo resultado del cual, como decía, ¿verdad?, que no se hizo esperar cuando el pueblo de Israel provocó a ira a nuestro Dios. Si vemos allá adelantito en el mismo capítulo 11, en el versículo 10, dice acá: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Muchas veces dejamos pasar por alto cuando a nuestros pastores les molesta algo, no les parece bien, nos exhortan. Pero en realidad, si ellos con el conocimiento que tienen nos aconsejan y nos exhortan, y muchas veces se enojan, cuanto más es la ira que siente nuestro Dios. Porque eso es lo que dice acá el versículo 10. Dice que Jehová se encendió en ira, se encendió en gran manera, dice. Y luego añade que también le pareció mal a Moisés lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y aquí son varias las cosas que nosotros debemos de observar y que son muy importantes. Porque lo que leemos es que cuando ellos, ¿verdad?, se quejaron, Dios les envió lo que pedían. Y les envió, dice que eran cantidades de codornizas. Eran cantidades de codornizas, y esas son las cosas que nosotros debemos de prestar atención.
Debemos de prestar mucha atención, porque muchas veces nosotros podemos equivocarnos. Y eso lo que nos muestra es que para Dios no hay nada imposible. Ellos lloraron, dijeron, ¿quién nos puede dar carne? ¿Quién nos podría dar carne? Dice acá en el versículo 31, en el mismo capítulo 11. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Ahora, vemos cuál es la reacción. ¿Cuál es la reacción que viene de parte de Dios? Vemos acá, dice de que el que menos recogió 10 montones. Y de acuerdo a esos montones, cuando se hace la cantidad, como traduciéndolo dice según ¿verdad? Unos estudios dicen de que era posible de que eran alrededor de 2 toneladas. 2 toneladas de codornices. O sea, una gran cantidad. Una gran cantidad. Y nosotros, así es como nosotros muchas veces nos equivocamos, así como ellos se equivocaron. Porque nosotros vemos de que esto vino a raíz de una murmuración, de una queja delante de Dios. No vino el milagro, ¿verdad?, a través de una oración que se haya hecho o la adoración que ellos debían presentar delante de Dios, sino que esta respuesta vino, ¿verdad?, hacia ellos a causa de la queja que ellos ya habían presentado delante de Dios, la murmuración que habían hecho, añadiéndose influidos, ¿verdad?, por aquella gente extranjera que venía mezclada con ellos. Dice que el que menos recogió hizo 10 montones. Ahora, sabemos, y como dice acá, ¿cuál fue, verdad, el desenlace? Dice que mientras ellos comían sin medida, dice que apareció una plaga entre el pueblo y muchos de ellos murieron. Lo que nosotros debemos de entender y el ejemplo que nos quiere dar esta porción bíblica es que la abundancia material no significa que sea una provisión divina, que sea una provisión que nos va a traer bendición. Nosotros debemos de considerar y debemos de creer firmemente que Dios tiene el propósito de bendecirnos con abundancia. Pero nosotros debemos de aprender a esperar en Él. Debemos de aprender a esperar en nuestro Dios, porque todo debe de hacerse conforme a lo que Él manda, conforme a su tiempo, conforme a su voluntad. Si volvemos a Gálatas, al capítulo 3 que hemos tomado, muchas de las cosas, hermanos, debemos de considerarlas, que nosotros debemos siempre, y más que todo, siempre aplicar, como mencioné al principio, lo que es la paciencia. La paciencia más que todo para esperar en el Señor. Nunca debemos de sorprendernos o creer que porque tenemos abundancia en alguna área, ya tenemos todo seguro. Debemos de ser sabios y saber administrar. Siempre debemos de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. No debemos de aplicar o emplear nuestros deseos y hacer las cosas como nosotros queremos, cuando queremos, sino debemos de hacerlas siempre en el tiempo de Dios, porque Dios todo
lo hace bien en su tiempo y a su manera. Por medio de la Biblia nosotros entendemos muchas cosas. Decía en el versículo 34 del capítulo 11 que leímos en Números, que aquel lugar se le llamó Kibrot Ataaba, que significa tumbas de la gula. Tumbas de la gula o cementerio de la codicia. Siempre nosotros debemos de aplicar lo que es el amor, la paciencia, los frutos del Espíritu. Porque es el mejor remedio que nosotros podemos encontrar para poder vencer ciertas cosas como lo que es la codicia. El pueblo de Israel codiciaba, dice que deseaban la cebolla, los melones y todo lo que comían en la tierra de Egipto. Ahora nosotros, si poniendo en práctica lo que son los frutos del Espíritu, vamos a poder vencer ese problemita de lo que es la codicia. ¿Cómo nosotros vamos a poder entender? Veamos Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí en la misma Biblia podemos ver dónde nosotros encontramos esos mandamientos. En Éxodo, Deuteronomio. Son los mandamientos que Dios dio por medio de Moisés. Hay algo que, hablando acerca de lo que es el amor, ¿cómo nosotros podemos poner en práctica lo que es el amor? La misma palabra de Dios nos enseña cómo nosotros vamos a poner en práctica lo que es el amor en nuestra vida. Dijo el Señor, palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará. Y si nosotros le amamos, vamos a guardar su palabra. Nosotros hemos sido adoptados, como dice acá, que así Abraham, dice Gálatas capítulo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si nosotros, al haberle creído a Dios, al haber creído en su Hijo, nos fue contado por justicia y fuimos justificados. Esa es una de las bendiciones que nosotros hemos recibido. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y esto nos confirma de que nosotros, al vivir en la fe, somos hijos de Abraham por medio de la fe. Hay muchos que, como decía, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Muchos se jactaban delante de Juan el Bautista y le decían que porque ellos eran hijos de Abraham, pero Juan el Bautista dijo esas palabras, que no debían jactarse por eso, porque Dios podía levantarle hijos a Abraham aún abajo de las piedras. Y nosotros hemos sido bendecidos. Dice el versículo 8 de Gálatas 3, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Ahí es donde nosotros entramos y creemos verdaderamente por medio de la palabra del Señor de que nosotros hemos sido justificados. Dice que dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Nosotros hemos sido bendecidos. Y esas bendiciones son las que mencionaba yo, de que nosotros debemos de aprender a administrar de la mejor manera por agradecimiento a nuestro Dios.
debemos de creer, como decía, debemos de mantenernos firmes y esperar en el Señor, porque Dios, sabemos de que para Dios no hay nada imposible y Él todo lo hace bien en su tiempo y a su manera. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor. Y sabemos cuál es la palabra que debemos de guardar. El principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces nosotros ese amor lo dejamos pasar por alto. Y inventamos cualquier excusa. Como mencionaba el lunes pasado, inventamos cualquier excusa para cambiar el amor de Dios. Muchas veces por personas, muchas veces por objetos, muchas veces por cualquier otra cosa que es perecedera. Y olvidamos de esa manera de que el amor es una virtud la cual nos acerca a Dios y que genera en nosotros el que tengamos un corazón obediente a nuestro Dios. Esa virtud del amor, sabemos de que el amor es uno de los atributos, podríamos decir, más grandes de Dios, porque por amor dejó pasar por alto los pecados. Por amor envió a su Hijo unigénito para que el mundo fuera salvo por Él, todo aquel que en Él creyera. El amor es un atributo grande de Dios y es una virtud que Dios nos da. Es tan inmenso que nosotros, por mucho que hagamos, solamente vamos a llegar al principio del conocimiento. Hay muchos que ya se creen sabios, pero nosotros que creemos en la palabra del Señor sabemos de que apenas la empezamos a conocer, pero tenemos la certeza de que allá en la eternidad nosotros vamos a seguir aprendiendo y conociéndole cada día más. Ya hemos comenzado a conocerle en esta tierra, porque Juan 17:3 dice que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, Jesucristo, a quien has enviado. Por eso nosotros siempre debemos de clamar a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Dice el versículo 9 que de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Nosotros hemos sido justificados y hemos sido perdonados. Y Dios nos ha dado la oportunidad de que comencemos a conocerle por medio de su palabra, que conozcamos a su Hijo, Jesucristo. Debemos siempre pedirle al Señor que sea Él quien nos llene nuestro corazón de ese amor que solo Él puede dar, que nos enseñe a amarle cada día más, que nos enseñe a seguirle y que nos enseñe a poner en práctica ese mandamiento en el cual se resume toda la ley, que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y qué mejor ejemplo que el que nos dio Jesucristo, que por amor a nosotros murió en esa cruz, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de alcanzar esa vida eterna. Debemos de pedirle siempre al Señor que nos enseñe a amar a los demás de la forma que Él quiere que lo hagamos. Debemos de pedirle amor para cada uno de aquellas personas que nos rodean, aún los más difíciles. Debemos de aprender a amarlos. Debemos de pedirle que nos dé amor para nuestras familias, amor para nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres. Y debemos de pedirle siempre que ese amor no se apague en nuestros corazones.
que nos enseñe a amar todo aquello que el Señor ama. Y sabemos de que el Señor ama a la humanidad. Y la humanidad escoge el camino de perdición. No es Dios quien ha escogido enviar a ninguna persona al infierno. La misma persona escoge el camino que quiere seguir. Y también esto lo mencioné el lunes pasado, de que Dios no interfiere en nuestra voluntad, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Pero Él nos da la oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Él para que le conozcamos. ¿Y por qué razón lo hace? Porque Él desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Pero nosotros muchas veces nos cuesta entender la obra de nuestro Dios, el propósito de nuestro Dios. Pero lo más importante es seguir creyendo en que hay un Dios todopoderoso en los cielos. Lo más importante es seguir creyendo de que ese Dios envió a su Hijo a morir en esa cruz para que nosotros fuéramos justificados. Lo más importante es seguir creyendo en la bondad, la misericordia y la gracia de Dios, porque solamente Dios sabe lo que hace. Nosotros tenemos una idea y Él nos ha dejado su palabra para que podamos entender el propósito de Dios, pero solamente Él sabe lo que hace. Ahora nosotros, si hacemos esto, de confiar, esperar en Él y pedirle, creer verdaderamente en Él y pedirle que nos guíe, que nos guarde, que nos dé ese amor y que nos ayude a ponerlo en práctica, debemos de tener la certeza de que al final veremos esas bendiciones. Porque como decía, no me recuerdo muy bien lo que dice el versículo 20, el capítulo 20, versículo 21 de Proverbios. Pero eso es lo que dice, que si nosotros lo que recibimos en cantidades, lo voy a resumir de esta manera, en cantidades rápidas, al final no van a ser bendiciones. Pero si nosotros vamos colectando, como decía, no dejando de congregarnos, vamos recolectando sabiduría, conocimiento, practicando el amor entre los hermanos en la congregación, con el tiempo veremos esa bendición en nuestras vidas. Así es que debemos de seguir con diligencia haciendo lo que es la voluntad del Señor. Y el Señor ha dicho que basta que nosotros busquemos todo su reino y toda su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nos deja ese trabajo de que nosotros cuidemos y administremos todo aquello que nos viene a nuestra vida después de buscar a hacer su voluntad, de buscar su reino y su justicia. Dios siempre nos va a proveer y está en nosotros. Recordar las consecuencias que trae el quejarnos, el dejarlos influenciar para quejarnos de Dios. Siempre, nunca debemos de olvidar cuál fue la consecuencia que tuvo el pueblo de Israel. Y de esa manera, si nosotros recordamos esto siempre, siempre vamos a saber aprovechar las bendiciones que Dios nos da. Amén.